Hola, estamos en Liga Revueltas otra vez, y las veces que se necesita estar. Vamos a transmitir una entrevista y plática con Marco Leiva, fundador de Educa, una organización social pues bastante importante, significativa en el escenario del espectro social oaxaqueño. Y miren qué bonito, qué bonito. ¿Vieron? O sea, trae una bola de béisbol clavada en el vidrio. Solo quería compartir esta bonita imagen con la gente que nos ve. Ahí viene el señal que dicen Zero Mind. No, es cierto, no. Pero bueno, vamos a pasar. ¿Qué onda, Lalo? ¿Qué onda? ¿Alguna introducción sobre los invitados de hoy? ¿Qué café es? Este es un capuchino frío, Capuchino frío. precisamente para el invitado. Órale. No, pues muy contentos de tener aquí a Marcos Leiva, una institución, ¿No? sí, en el tema de derechos humanos, en varias vertientes. Entonces nos da mucho gusto tenerlo, ¿no? Hay mucho que aprender de él y hay mucho que reconocerle en su labor que hace, ¿no? Entonces también rendirle un pequeño homenaje con esta tertulia, porque dirige una de las organizaciones más importantes en Oaxaca y a lo mejor en el país, sobre todo porque estamos donde se dan los hechos, ¿no? Los hechos, las peores violaciones puede ser que se den aquí o en Chiapas, ¿no? Estamos competidos. Entonces, muy contentos de tenerlo y de escuchar a ver qué podemos aprender. Ok. Y pues sí, hay muchos temas de los que hablar. Es defensa del territorio, pero supongo que de ahí se pueden derivar otras cosas. Una pregunta de entrada para Marcos. Bueno, está lo de las mineras, que es importante, y tú y yo ya habíamos platicado eso de la cuestión hipócrita esta de tenemos a Canadá como invitado, ¿no? Y se escudan en las comunidades indígenas cuando nada más son otros los intereses que están detrás. Y también me interesaría saber un poco sobre, si Marco sabe, sobre el tren transísmico, cómo está la resistencia ahí, porque estoy seguro que debe de haber y no se visibiliza. Entonces a lo mejor habría que ver cómo está esa resistencia que pues no aparece por ningún lado, y es una de las estrategias del sistema para que se hagan los despojos, ¿no? Muy bien. Nayeli Tello nos dice saludos a Marcos Leiva, mucha admiración por su trabajo. Oye, Lalo, ¿qué onda, Marcos? ¿Cómo estás? Bien, Rodrigo, bien. Aquí andamos. ¿Qué onda? Aquí aceptando tu invitación a esta plática y a esta charla desde el Café Revueltas. ¿Cuánto lleva Educa? ¿Cuándo surge Educa? ¿Cómo surge? Bueno, nacimos, digamos que de manera oficial en el 94. Ajá. Entonces ya tenemos 27 años más o menos de estar trabajando en estas tierras de Oaxaca, y los socios y las socias fundadoras de Educa venimos de una experiencia de trabajo eclesial. ¿Trabajo qué, perdón? De trabajo eclesial. ¿Eclesiástico? Sí, eclesial, no eclesiástico. ¿Cuál es la diferencia entre eclesial y eclesiástico? Son los sacerdotes y todo lo que tiene, y eclesial es más bien el trabajo que también hacen laicos, laicas, ¿no? En el tema de la iglesia. Y en ese entonces, hace 27 años, nos encontramos en un espacio que se sigue llamando Pastoral Juvenil, o sea, el trabajo de jóvenes que hacía la iglesia. Y no hay que olvidar que en ese entonces el obispo de la arquidiócesis de Oaxaca era don Bartolomé Carrasco, que es un obispo progresista, es un obispo muy cercano a la teología de la liberación y demás, y que uno de sus
de sus énfasis pastorales era los jóvenes, además de los pueblos indígenas y de mujeres, ¿no? Entonces de ahí surge Educa. Obviamente hoy no tenemos una relación institucional con ninguna iglesia ni con ningún partido, ¿no? ¿Pero nacen bajo una creencia religiosa? Como tal, inspirados, no tal cual en una creencia religiosa, inspirados en una práctica de fe social, alimentada por los procesos de los años 60, 70, 80 en América Latina, de la teología de la liberación y lo que fue Paulo Freire. O sea, algo que nos motivó mucho a lo que es hoy Educa es Paulo Freire, que viene de esos procesos, ¿no?, cristianos populares, y lo que ha sido en su momento Nicaragua, en su momento El Salvador, Guatemala, etcétera, ¿no? ¿La creencia de Dios es algo importante para la lucha? No, más bien lo que nosotros hemos estado aprendiendo en esos 27 años no es la creencia en un Dios, sino la espiritualidad, que se manifiesta de manera diferente, ¿no? Entonces, lo que sí es importante para cualquier lucha de resistencia es la espiritualidad, es decir, lo que te motiva, lo que te mueve, ¿no? Puede ser un dios, puede ser una diosa, puede ser la relación que guardas con los bienes naturales, por ejemplo el río en el caso del Copudeber, o en el caso de los bosques, ¿no?, de los árboles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no es la creencia en un dios, más bien, sino es el proceso espiritual que se vive y que han vivido los pueblos y comunidades indígenas por mucho tiempo en esa relación que hay con todo el ser viviente que hay en su entorno, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la primera lucha bajo la que surge Educa? ¿Cuál es esa primera lucha o ese primer objetivo, ese primer cuestión sobre la que surge Educa? Mira, principalmente son los derechos políticos de las comunidades y pueblos indígenas, fundamentalmente. Venimos del proceso, nacimos en el marco del levantamiento, como Educa, en el levantamiento armado del 94. Ajá, el zapatismo. El zapatismo, ¿no?, de los zapatistas. También el entorno de la elección electoral, que en ese entonces se vivió como una elección importante, ¿no? Entonces, en esos dos fenómenos sociales nace Educa. Y entonces nace fuertemente motivado por la defensa de los derechos políticos, tanto de comunidades y pueblos indígenas, como derechos políticos en términos de la representación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que ese es lo primero que se hace, y en ese entorno es donde nacemos como organización. Nacemos en lógica de tres objetivos, podemos decirlo así. Fortalecer la organización social, la defensa y exigencia de derechos y la denuncia de la violación de estos derechos. Todo esto es enmarcado desde una perspectiva lógica de la educación popular. La educación popular. La educación popular que traemos desde lo que ha sido la propuesta metodológica de Paulo Freire, ¿no?, pedagogo brasileño, y desde ahí hemos estado retomando y haciendo cosas. ¿A qué te refieres con esto de la educación popular, además de Freire? O sea, ¿cuál es el concepto? Mira, aquí lo que principalmente es una propuesta metodológica, pedagógica, en términos de ir generando procesos de formación y concientización, y de ir fortaleciendo la organización popular y la organización a partir de una conciencia, ¿no? Partimos de varios principios de Paulo Freire. Por ejemplo, uno es: todas las personas saben algo. Ajá. No es que vengan gente iluminada a enseñar, ¿no?, sino partimos de que todos y todas sabemos algo,
y entonces a partir de eso pues, se generan procesos de formación participativa, reconociendo lo que la gente sabe, y en el sentido de, al final también los procesos de formación desde la educación popular tienen que ver con generar sujeto político. Sujeto político con una conciencia, ¿no? Entonces, Paulo Freire, por ejemplo, inicia su metodología para alfabetizar a personas adultas en el Brasil de los años 70, 60, pero entonces esta gente que no sabe leer y escribir sabe. El conocimiento no se genera en la escuela, el conocimiento se genera en la vida, se genera en la continuidad, y entonces... ¿De la misma gente? Sí, de la misma gente, todos aprendemos de todos. Y ahí el tema entonces es cómo a partir de esos y a partir de tomar conciencia de su situación se puede ir generando también una conciencia política y de participación, ¿no? Entonces es organizar, concientizar en lógica de fortalecer un sujeto político que exige derechos, ¿no? En ese sentido, lo que te decía de las luchas es cuáles fueron esas primeras problemáticas de los pueblos originarios con las que se empezó confrontándose Educa, y siguen siendo las mismas. Quiero decir, han cambiado las dificultades, han cambiado las imposiciones, o básicamente son las mismas para los pueblos originarios. No, han ido cambiando, ¿no? Primeramente era conocer derechos, la exigencia de derechos, todo el tema de poder elegir y que se reconociera su sistema electoral, que hoy se llama, antes más usos y costumbres, hoy sistemas normativos, pero es eso, ¿no? Que las comunidades pudieran ir y los pueblos indígenas pudieran poder tener la posibilidad de la exigencia de sus derechos. Y ahora en la misma medida, pero con otra problemática, ahora con los megaproyectos, por ejemplo, ¿no? Todavía en Oaxaca existe una presencia caciquil de grupos cada vez, no sé si menor, pero sí hay comunidades que se organizan en ese sentido, ¿no? De romper el poder caciquil. Y ahora hay una cosa de megaproyectos, ¿no? O sea, sigue siendo la defensa de los derechos, sigue siendo la exigencia que se respeten los derechos, pero ante problemáticas diferentes, ¿no? Un poco más complicadas ahora con todos los megaproyectos que están en el país, y particularmente Oaxaca, y el reconocimiento, ¿no? Por otro lado, el reconocimiento de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Todavía nos parece que no hay un total reconocimiento del Estado a los derechos de los pueblos y comunidades a decidir sobre su vida, ¿no? Sobre qué quieren, pues, cómo quieren organizarse, cómo están vislumbrando su mejoramiento de calidad y del nivel de vida, ¿no? Nos está viendo Miguel Ángel Vázquez de la Rosa, que tú conoces, Tino Cruz López, y ¿quién más dice? Aquí no aparecen las tres personas que me marca. Pero bueno, en ese sentido, Mariposa Pacheco también está viendo. ¿Quiénes iniciaron Educa? Bueno, somos un grupo de varias personas que venimos de ese proceso, entre ellos Miguel Ángel, que nos está viendo. Ya estuvo también aquí en este espacio. Exacto, y le mandamos un fuerte saludo. Está la compañera Ana María. ¿Ana María Hernández? No, es otra Ana María. Así que Ana María Educa Arriola. Ya. Somos de los que iniciamos, los tres que todavía continuamos dentro de Educa. Y hay otros compañeras que han salido, por ejemplo Beatriz Ramírez Caballero. Sí, Beatriz Ramírez Caballero, que todavía mantenemos una acción conjunta.
Arturo Aparicio, que él ya no está aquí en Oaxaca, Gabriela Velasco, Alma Velasco, que ya están en sus diferentes actividades personales. Somos los que originamos Educa en un primer momento, pero quien seguimos actualmente es Ana María Arriola, Miguel Ángel Vázquez de la Rosa y un servidor. En ese sentido, entonces ya están por cumplir, bueno, en 3 años cumplen 30 años. Sí. ¿No? 30 años casi 30 años de batalla. Dice Miguel Ángel Vázquez de la Rosa, saludos a Marcos y Rodrigo, la lucha sigue y sigue. Casi 30 años de batalla. Bueno, esto quiero hacer una introducción. Yo hace unos años fui a una plática que dio Eduardo del Río Rius en el MAC o en el Yago, me parece. Y también luego dio otra en la Facultad de Derecho. Ahí es donde él dijo, lo escuché, que ya le parecía que este país no iba a cambiar, que este país, que su lucha ya pues, o sea, que este hombre, esta persona que se ha pasado, no sé, 50, 60 años de su vida combatiendo al sistema, denunciándolo, poniéndole nombre a los abusos, a los atropellos, ¿no? Cuestionando las hipocresías, ¿no? Que sostenían o que sostienen este sistema, decía algo así como que ya estabas convencido de que México no iba a cambiar nunca. Entonces, en estos 30 años de lucha, casi 30 años, 27, ¿no? ¿Tú qué en estos momentos, qué visión tienes sobre esto? Sobre el cambio, sobre la lucha, sobre para qué hacer las cosas, sobre intentar que las cosas sean menos injustas, o que sean menos crueles, o que sean menos mercenarias, y que al final se siga propagando esto. ¿Tú cómo lo ves igual? Yo creo que ahí está, ¿no? O sea, yo creo que el país ha tenido cambios, Oaxaca ha tenido cambios, obviamente, ¿no? Algunos han sido cambios que han ayudado a consolidar una cultura de derechos humanos, de respeto a pueblos, comunidades indígenas, a mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Todavía falta mucho, sin duda, pero yo creo que es fundamental, o sea, eso es esencial, el hecho de pensar que podemos tener una sociedad mejor, gobiernos mejores, que podemos generar condiciones de vida más humanas. Yo sí creo y creo que Educa la apuesta a generar esos escenarios, de apoyar esos procesos, de contribuir a eso, y de seguir denunciando y de seguir diciendo lo que no está funcionando, ¿no? Lo que está mal, lo que denigra a la persona, lo que violenta los derechos. Yo creo que en ese sentido hoy nos toca construir ahí, ¿no? Pueden venir gobiernos mejores que otros, y nuestra apuesta como Educa sigue siendo la sociedad. O sea, no le apostamos a los gobiernos, ¿no? Le apostamos a la sociedad, y a la sociedad que se movilice, y a la sociedad, cuando hablamos de movilizaciones en el sentido mucho, ¿sí? Un sentido amplio, ¿no? Del concepto de la movilización, una sociedad que genere vínculos, que genere iniciativas, que genere acciones en términos siempre de fortalecer la cultura del respeto a los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido Educa también desde la lógica de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces yo creo que ahí hay una tarea importante, no hay que decaer, no hay que desanimar. Sí, o sea, dices tú 30 años, bueno, ya venimos a los 30 años, pero híjoles, pensamos que hicimos una reflexión de los 25 años de Educa y encontramos muchas cosas satisfactorias, ¿no? De cambios y de cosas que iban caminando. Finalmente le apostamos a los cambios de largo plazo, es decir, los cambios culturales.
Y entonces ahí no es solo lo que hace Educa, sino es lo que hace Educa y otros, ¿no? Y otras, porque al final sí es un cambio cultural en términos de pensar y de concebir las relaciones sociales, las relaciones de poder desde otra perspectiva y lógica. En ese sentido, no hay lugar para la decepción, no hay lugar para el fatalismo, no hay lugar para... No, para nosotros no, sí, de repente decimos, no mamen, perdón, decimos, no mamen, el poder está cabrón, ¿no? El poder fáctico, el poder formal, etcétera. Iniciamos este año de una manera desastrosa. Ya venimos de un proceso de pérdidas por el COVID de compañeros y compañeras muy queridos y queridas, ¿no? En este proceso, pero iniciamos el año con mucha tristeza, con mucho enojo, con mucha rabia. Asesinaron a 5 compañeros con los que veníamos trabajando desde hace más de 10 años en la costa de Oaxaca. ¿Quiénes son? En la comunidad de Paso de la Reina. Son compañeros que fundaron el Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde, ¿no? Y entonces en menos de un mes fueron asesinados. Entonces todo eso dices, oye, ¿qué pasa, no? O sea, parecía que andábamos en otros momentos, en otros canales, y de repente otra vez, ¿no? La violencia hacia la gente que está defendiendo el río, y no es, o sea, el río que tiene es una importancia fundamental para la gente, porque no es solo es agua que corre, ¿no? Sino es toda una cultura alrededor del río y demás, ¿no? Entonces eso fue fuerte, fue demasiado fuerte, y pues hicimos, oye, ¿qué pasó? ¿Por dónde andamos? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, como repreguntarnos muchas cosas en ese nivel, ¿no? Pero digamos que ahora, pues, ahora es por ellos, pues, o sea, que valga su vida, pues, que valga su vida la lucha y la resistencia. Fue un golpe fuerte para el Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde, que ahora poco a poco empieza, pues, a tomar otra vez fuerza en la región. Pues veníamos de un tiempo muy complicado, ¿no? Por el COVID, de tener poca presencia en las comunidades, y también el COPUDEVER de tener pocas acciones públicas, ¿no? Entonces apenas volviendo otra vez, y después con este golpe, pues igual, ¿no? En ese sentido, los cacicazgos se vuelven cada vez más, o siempre han sido impenetrables, siempre han sido impunes, siempre solo nombrarlos pues pone en peligro la vida. Se han hecho cada vez más cajas fuertes en su entramado de criminal que les permite subsistir, y que, ¿no? En fin, ¿tú cómo ves? Sí, yo creo que venimos de este proceso de los cacicazgos en Oaxaca, que ya es fuerte, ¿no? Fuerte en varias regiones del estado, y ahora conectado, ahora vinculado con presencia del crimen organizado. Entonces esta simbiosis, ¿no? del cacicazgo regional, poderes incluso que todavía existen, o poderes e intereses que todavía existen en el gobierno del estado, con estos cacicazgos regionales, más el crimen organizado, más intereses de empresas, ¿no? De empresas transnacionales y nacionales, ¿no? Que están en una lógica de tener el control del territorio, ¿no? Entonces estos elementos sí son mucho más complicados para un compañero o compañera que defiende el territorio, que defiende su río, que defiende su bosque, que defiende
pues, el mismo aire, ¿no? O con los eólicos y demás, o que en su territorio en todos los sentidos, ¿no? Plantas, animales, etcétera, etcétera. Entonces se ha complejizado en ese sentido, pues por la presencia de estos actores que hay y el entramado que empieza ya a verse y palparse y sentirse en varias regiones del país, ¿no? La costa, por un lado, como comentamos, pero el otro, por ejemplo, el istmo también, ¿no? La Mixteca, la Mixteca oaxaqueña que colinda con Puebla. Y ahí se están dando este tipo de fenómenos en donde, si antes podías decir son fuerzas del Estado que actúan en contra de las comunidades, ahora son sí esas fuerzas del Estado, pero coludidas con intereses empresariales que tienen una conexión con crimen organizado y que tienen una finalidad, la del control del territorio, ¿no? De meter miedo, de romper el tejido social, de causar división, etcétera, y enfrentamiento entre las comunidades, porque al final todo esto se palpa y se concretiza allí en la comunidad, abajo, en el enfrentamiento entre grupos, ¿no? Porque algunos piensan que la empresa transnacional va a traer riqueza, trabajo, etcétera, etcétera, y los otros defendiendo su territorio. Al final es el enfrentamiento que se está dando en muchos lugares entre las expresiones de una comunidad, alimentadas desde diversos motivos y escenarios, ¿no? En ese sentido, hoy el extractivismo, pues ¿cómo ver el extractivismo? Hubo hace poco un congreso organizado el anuncio era que por los pueblos indígenas de Canadá, teniendo en cuenta pues que Canadá es, bueno, sobre todo en estas últimas fechas, es pública pues los tratos que se le dieron a los pueblos originarios en Canadá, ¿no? Tratos de exterminio incluso, de exterminio sistematizado en separar familias, en llevar a los niños a hospicios que eran mazmorras y que acabaron siendo campos de muerte, campos santos y de abuso sexual. Bueno, de todo tipo, sexual, físico. Entonces con este antecedente viene como, creo que fue fue la semana pasada, ¿no? Que se organiza, se anuncia, en donde hay como un acercamiento entre pueblos originarios de Oaxaca y pueblos originarios canadienses, y uno dice, bueno, este tipo de cosas son bastante sospechosas, teniendo en cuenta básicamente pues los intereses que se están llevando a cabo en estos momentos, que tienen pues las mineras canadienses con testaferros mexicanos, claro. En este caso Fortuna Silver Mines, una de las más mencionadas, una de las más que están en el ajo de la extracción en México, y además con los señalamientos que siempre ha habido desde hace años, pues de que aplican incluso tácticas de terroristas, tácticas de asesinato y de sometimiento y asesinato de activistas, ¿no? de defensoras y defensores del territorio. ¿Tú cómo ves esta situación? De entrada sí nos causó bastante extrañamiento este evento que mencionas. Lo que sabemos nosotras es que no hubo tal encuentro de pueblos. O sea, pudo haber actividades que organizaron los gobiernos estatal, en el caso de Oaxaca, la embajada canadiense en México, pero tal cual no hubo un encuentro de pueblos, o sea, es lo que nosotros sabemos. Entonces es como tú dices, pues no es sospechoso, sino nos confirma que hay una estrategia de querer convencer y de generar un ánimo en la sociedad en general que en este caso las inversiones mineras puedan generar, entre comillas, beneficios, ¿no?
y de tener un acercamiento con esta actividad. No había que olvidar que en todo el periodo de pandemia la minería fue considerada como una actividad esencial, ¿no? Por lo tanto siguió trabajando, siguieron haciendo sus acciones, pero nos parece que sí es encubrir, ¿no?, una actividad que es una actividad riesgosa para la salud, que es una actividad que tiene un impacto ambiental fuerte en una lógica de un encuentro de pueblos donde lo que menos hubo fueron pueblos. Y de los dos lados, o sea, no solo de los pueblos de Oaxaca, sino creo, incluso puedo decir que tampoco hubo presencia de pueblos indígenas de Canadá, que sería bastante interesante conocer las actividades y las acciones y las demandas que tienen los pueblos indígenas de Canadá. Lo que tú acabas de mencionar es solo un hecho, ¿no? Pero pues hay una serie de acciones del gobierno canadiense que han estado violentando los derechos de los pueblos y no reconociendo su presencia dentro del Estado canadiense, ¿no? Entonces sería interesante igual conocer desde la voz propia de los pueblos canadienses, qué piensan de la actividad minera dentro de su propio país. Pero eso, ¿no? Entonces, no como tal, yo creo que hay que empezar a buscar precisamente un diálogo de pueblo a pueblo. Ha habido algunas acciones en ese sentido y nos parece que hoy en día es fundamental generar ese tipo de espacios y por otro lado denunciar esas acciones que se realizan sin tener la presencia de los pueblos por un lado, y que más bien es tratar de colocar en opinión pública acciones que no son o acciones en ese caso del proyecto minero, pero que no generan realmente no generan un impacto ni económico en Oaxaca, ¿no? En ese sentido, hace Rachi González, está viendo, un abrazo al Rachi González, hace unas semanas, hace unos días, bueno, sí, la semana antepasada, vienen aquí unos chicos veinteañeros, ¿no? A flor de la edad, la juventud, de 20, 22, bueno, dos chicas y un chico. Y una de ellas, cuando le pregunté cuál era hoy, como desde su, digamos, trinchera artística de su trabajo, el ente a combatir, el ente a denunciar, ella dijo el sistema político, inmediatamente. Y habló sobre esos anuncios que estaban en la ciudad de este encuentro. Y bueno, luego te lo comenté todo eso para más o menos la pregunta que voy a hacer. Y luego este comentario lo pusimos en unos clips que hacemos acá de la liga, ¿no? Igual también entrevistamos a algunos. Luego lo subimos a una página de Facebook. Y a mí se me ocurrió ponerle los canadienses bárbaros al título del clip. Y no porque la chica lo haya dicho, sino porque, bueno, básicamente lo que dijo iba sobre eso, ¿no? Sobre la hipocresía extrema de este intervencionismo extractor. Y además yo, pensando en esta figura de los bárbaros, ¿no? De las invasiones bárbaras, ¿no? Que bueno, en la antigüedad eran los pueblos bárbaros que venían de otra, desde muy lejos, ¿no? Invadían grandes imperios y eran los bárbaros. Y pareciera como que aquí lo que se está develando es que al final de cuentas los ricachones, los poderosos, del primer mundo, parece ser que son los bárbaros, parece ser que son estos bárbaros que vienen por todo, vienen por todas, vienen por el territorio, vienen por la tranquilidad, por la ecología, por la salud,
y que parece que no hay manera de enfrentarlo porque básicamente obedecen a un interés económico mundial, donde lo primordial pues es que esos países, estas invasiones bárbaras al revés, se sigan perpetuando para que el poder de estos grandes economías pues se siga haciendo. Hoy en Canadá pues hay una falta de empleo, o sea, ya los canadienses no quieren hacer chambas pues ya ni siquiera de trabajar en las minas o de trabajar en todo esto, y ahora no solamente vienen acá los intereses comerciales canadienses en el asunto del extractivismo, sino también ya necesitan que vayan allá personas de países del tercer mundo a trabajar en estas minas, es decir, una dominación total, ¿no? ¿Tú cómo ves el panorama? Igual estoy exagerando. No, sí, es una cuestión muy característica de este modelo capitalista, ¿no? De este modelo, de esa fase del modelo capitalista que es el modelo extractivista, ¿no? Que es extraemos lo que tengamos que extraer lo más rápido posible para recuperar también lo más pronto la inversión, ¿no? Entonces son como las características de este modelo extractivista, ¿no? Y ciertamente y ahora es bien interesante porque no solo podemos decir son los países del primer mundo, trayendo esto de esta figura de países de primer mundo, ¿no? Tercer mundo y demás, porque ahora también son empresas que no necesariamente obedecen a un país, ¿no? Ajá. Son empresas tan poderosas, ¿no? Están en todos lados. Que están en todos lados, que pueden tener su sede en Canadá, pero que tienen dinero de medio mundo, ¿no? De varias partes, hay inversiones, economías negras, ¿no? Exactamente, y lo que ha pasado, y también hubo mucho de esto en varios proyectos eólicos, en donde empresas de pensiones de diferentes países invertían en proyectos eólicos cuando se los vendían que eran proyectos verdes, ¿no? Sin saber los pensionistas o las pensionistas dónde estaba invertida su dinero. Caso de sindicatos en Holanda, ¿no? Que ya después cuando supieron que estaban invirtiendo en una presa eólica en el Istmo, pues dijeron, ay, espérense, ¿no? Ahí no queremos tener nuestra lana, pues. Porque además era un sindicato de izquierda de Holanda. Entonces, eso, ¿no? O sea, ese fenómeno que hoy se vive, ¿no? De que antes sí lo podíamos ubicar, son los países, son los gobiernos, más bien más que países, son los gobiernos que vienen y están y colonizan, etcétera. Todavía está esa tendencia, pero ahora se le complejiza con este elemento de las grandes empresas transnacionales, ¿no? Estas que están en todo el mundo, actúan en todo el mundo y que en muchos casos deciden las políticas económicas de diferentes estados, ¿no? De diferentes países, diferentes gobiernos. Entonces, y hoy son esos los que colonizan, ¿no? Y hoy son esos los bárbaros, como tú les llamas, y esos son los que vienen, extraen no solo los bienes naturales o las riquezas de los bienes naturales de los países, en este caso de países como México o como Oaxaca, como estado, que donde hay bienes, ¿no? Sino también esos son alimentados por sangre, ¿no? Así están construidas sus riquezas, ¿no? Por la vida humana, ¿no? Y eso tenemos ejemplos en África, pero aquí también, en México, en Mesoamérica, en Sudamérica, en cómo este tipo de extractivismo no solo extrae bienes naturales, ¿no? Sino también extrae la sabiduría de los pueblos y extrae la vida de la gente, o sea, arrebata la vida de la gente, y desde ahí están construyendo sus imperios y sus riquezas, ¿no?
no solo con el agua, no solo con el mineral, no solo con los bosques, no solo con las plantas medicinales o con la sabiduría popular, sino con la vida misma, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Porque al final lo que está en juego es la vida misma, ¿no? O sea, no está en juego la plata o el oro o el hierro, ¿no? O X plantas, sino la vida misma. La vida misma que se plasma en todo eso y en todo ese ecosistema, ¿no? Donde se ha habitado por más de 500 años, bueno, los 500 años es referente a la lógica de entre comillas, también el no descubrimiento de América, ¿no? Pero pues de cientos de años, de miles de años que ahí está ubicada la vida y se ha regenerado desde ahí, pues, ¿no? Con estos ecosistemas que se van formando de manera natural y que viven y se reproducen, mueren, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está como esta parte en juego, ¿no? El caso específico de Magdalena Ocotlán, bueno, los pobladores han reportado, de hecho está aquí Kurt Wilhelm Harvard, con quien fui a visitar Magdalena Ocotlán, hice una nota sobre eso. Y porque la problemática era muy clara de que habían contaminado los mantos freáticos, la minera que está enfrente, pero lo más terrible o lo más pues sí, terrible de todo esto es que no solo fue esa vez, sino que hubo una segunda vez donde volvieron a reportar los pobladores que habían vuelto a contaminar los mantos freáticos del pueblo. Y parece que no pasa nada, o sea, que no hay una... Y además porque han venido por supuesto una resistencia hacia esto, y ahora la táctica tal vez de las mineras, por las cosas que hemos leído en la prensa, es que los mismos trabajadoras de las mineras ahora se dicen perseguidos por gente que está contra el progreso y contra el progreso que significa las minerías, ¿no? Entonces parece que hay que en estos momentos... no sé si el modelo esté colapsando o solo se esté siendo más fuerte o solo se esté haciendo lo suficientemente, encontrando ese engrudo que lo haga mucho más impenetrable, ¿no? ¿En qué momento estamos en ese sentido? Y además también un comentario que tú puedas dar sobre la situación de Magdalena Ocotlán. Bueno, sí, comentar que esa es una lucha ya de más de 10 años, ¿no? Que empiezan con los compañeros y compañeras de la comunidad de San José del Progreso, donde está instalada la mina, y que desde hace más de 10 años siguen estando en resistencia una buena parte de la comunidad en términos de la presencia minera y de los trabajos que hace esta empresa, ¿no? Y ahora en los últimos tiempos la empresa quiere ampliarse, ¿no? Ampliar su actividad. La minera Cuscatlán, filial de Fortuna Silver Mines, ¿no? De Fortuna Silver. Quiere ampliar su actividad minera en la región, y ya también desde hace un buen rato hay comunidades y municipios, comunidades agrarias y municipios que se han estado organizando para tener una resistencia ante esta posibilidad de ampliar el proyecto minero. Esta resistencia organizada en el frente no a la minería por un futuro para todos y todas, ha logrado parar dos manifiestos de impacto ambiental que de haberse aprobado hubiera dado posibilidad a la minera de ampliar su actividad, ¿no? En la región. Y ahí viene el caso de Magdalena. Magdalena Ocotlán es un municipio que
tiene una historia ya de un rato de resistencia. Ay, Cortés no se lo va a bajar, la leyenda. Ahí hay una cosa ahí, ¿no? Sí, tiene ahí una resistencia, una lucha ya, ¿no? Es un pueblo muy aguerrido, muy organizado y pues colinda con el proceso minero, ¿no? Con la empresa ha tratado de incorporar acciones ahí de destabilizar la vida municipal. Hace, ¿qué serán? 4 años, 5 años más o menos, coludidos con una autoridad municipal, quisieron hacer una asamblea. Sí, los convocaron para una cosa y al final lo que querían era levantar una supuesta encuesta para que la comunidad dijera que estaban de acuerdo con los trabajos de la mina y etcétera, ¿no? Obviamente la gente que llegó a la asamblea pues no estuvo de acuerdo, entonces hubo ahí toda una complicación. Entonces, pero bueno, y ahora ha tenido derrames, ¿no? Por la presa de Jales. Ha habido 2 derrames fuertes que han sido documentados y han sido denunciados ante las instancias pertinentes, Conagua, Profepa, ¿no? Semarnat, etcétera. Entonces ha habido una lucha de ir parando, ¿no? La expansión hasta ahorita se ha logrado. Hace menos de un mes, hace como 15 días, se logró parar el segundo manifiesto de impacto ambiental y ahora la empresa pensamos que está jugando de manera diferente en términos de lo que decíamos hace rato, o sea, al final es confrontar a la gente, ¿no? A la gente. Con eso que tú decías, de personal que trabaja en la mina, saliendo y diciendo públicamente que los grupos antimineros violentan su derecho del trabajo, ¿no? Y que además es un grupo reducido. Y eso yo creo que sí hay que aclararlo y decirlo claramente. No es un grupo de personas. El frente se movilizó el lunes pasado. El Frente del Pueblo. El frente no a la minería, que agrupa 10 comunidades, se movilizó, hizo un plantón, un bloqueo en la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, a la altura de Magdalena y de otra comunidad, Pancho del Toro, para pedir una audiencia con la titular de la Semarnat y solicitar que no se apruebe otro manifiesto de impacto ambiental que acaban de presentar la compañía minera. Y entonces ante esa movilización hay esta otra que tú ubicas, ¿no? Y que señalas, pero lo que nos hace mucho ruido, incluso pensar que hay una perspectiva racista, es que de la movilización de las comunidades dicen que son un grupo minoritario, cuando quien se moviliza son autoridades municipales y autoridades agrarias, junto con un grupo de ciudadanos y de ciudadanas. Eso obviamente fue así por todo el tema COVID, ¿no? Entonces, pero quien se está movilizando son autoridades que tienen una representación y que tienen una legitimidad y que ellos y ellas no se movilizan si su asamblea no lo determina así, ¿no? Es decir, por COVID no podemos ir todos y todas, entonces que vaya la autoridad a representarnos. O sea, hay una representación legítima. Entonces son pueblos, son municipios y son comunidades agrarias movilizadas en
y tienen la representación en esa movilización de sus autoridades. O sea, eso nos suena bastante preocupante, porque ubican así como no reconociendo la representatividad que tienen los pueblos, o en este caso las autoridades, y que se les ha conferido a partir de una asamblea para decirles son grupos minoritarios. ¿Quién es un grupo minoritario? Son la gente que llegó a trabajar a la empresa Pulcatlán, porque los últimos datos que teníamos era ni 100 personas llegaron de la región trabajando en esa empresa. El resto son de fuera, como la persona que acabaron de asesinar en Salón, ¿no? En un ingeniero. ¿Dónde? Un ingeniero. Asesinaron a un ingeniero ahora en estas semanas. Que venía de otro estado del país. Sí, Sonora. O sea, así como vienen de diversos, o sea, si vemos San José ha cambiado drásticamente, San José del Progreso, y ahora una de las actividades económicas más importantes no es la siembra, como la era antes, sino la renta de cuartos, han construido hotelitos y demás, ¿no? Por toda la gente que viene de fuera y que trabaja en la empresa minera. Entonces, realmente no hay trabajo para la gente de la región, ni mucho menos que algo de recursos para la gente de la región. Entonces, el frente no está en contra de las fuentes de empleo, ¿no? Al contrario, o sea, promueve, ¿no? y exige que haya más fuentes de empleo y demás, pero que esas fuentes de empleo no estén a costa de toda la población y de toda la región, ¿no? Como son los proyectos mineros. Rochi González nos manda saludos. En ese tenor, pues está el tema de cómo las mineras pueden salir impunes, y ese tema pues es básicamente son las instituciones encargadas de procurar el respeto a la ecología, el respeto a los recursos naturales gubernamentales, ¿no? En ese caso es la Semarnat, ¿no? La Zagarpa, Semarnat, Profepa. Pues la gente se va a quejar, se levantan actas, hacen reuniones, pero el señalamiento es que básicamente no hacen nada, que básicamente parece para la política gubernamental parece ser darle una carta abierta, una carta blanca a las mineras para que, pues sí, como que la gente se queja, la gente los señala, la gente los confronta, pero las autoridades dicen sí, los escuchamos, pero no va a pasar nada. Pero aguanten, pero al final nanay, ¿no? Ni hablar del peluquín. ¿Qué está pasando ahí? Ya, o sea, hay claramente una pues no quiero decir complicidad, pues sí, complicidad de los entes gubernamentales, o sea, una política ya en donde las mineras pues están básicamente en torno a todos los intereses que acabamos de decir que mueven económicamente hablando en el mundo, pues básicamente tienen a todo el mundo, a todas las autoridades en su bolsa, o de alguna manera en su bolsa. ¿Tú cómo ves? Sí, hay una complicidad en términos de las empresas transnacionales, en este caso particular de la minería, con actores e intereses que están dentro del aparato gubernamental, eso sin duda. Hasta ahorita creemos que al menos se ha logrado ciertas cosas, como esto que te decía de que la Semarnat no aceptara o rechazara más bien el manifiesto de impacto ambiental que presentó la empresa Fortuna Silver, que eso es importante, es un pequeño paso, pero es significativo, ¿no? Yo creo que igual de esa manera habría que seguir haciendo la resistencia, haciendo lo que están haciendo las comunidades, de defenderse y de resistir, y una es ahí, ¿no? En ese nivel, y la otra es cómo hacemos para generar condiciones diferentes para los pueblos y para las comunidades, ¿no? Y eso tendrá que ver con generar
una nueva institucionalidad, ¿no? Que hay que irla construyendo y que hay que irla trabajando y hay que irla armando desde abajo, ¿no? ¿A qué te refieres con nueva institucionalidad? Con una nueva institucionalidad me refiero a que tengan que desaparecer la lógica de varias instituciones. A ver, un ejemplo. Puede haber una persona en el puesto como secretario o secretaria de como titular de una secretaría, y esta persona puede ser sensible, ¿no? Y puede decir, no a los transgénicos, a propósito ahora de lo que dijo la Suprema Corte, no al glifosato, no a más concesiones mineras, etc. Pero eso está aquí, o sea, está aquí arriba. Eso no baja. Y entonces tenemos delegaciones de estas secretarías que siguen actuando de la misma forma de hace 15 o 20 años, porque ese tiempo tienen ahí y siguen operando igual. Y a lo mejor hoy no operan para el PRI, pero operan para un grupo de interés, que pueden ser las mineras, ¿no? A lo mejor ya cambió la lógica ahí, ¿no? Antes esas delegaciones y ese personal trabajaba a favor de un partido. Ahora no puede trabajar en lógica de un partido, puede trabajar en lógica, o trabaja y hace las cosas en lógica de otro poder que es fáctico. Y ese es el poder de las empresas, ¿no? Que ofrecen recursos, que ofrecen prebendas, ¿no? Que ofrecen apoyos, etcétera, ¿no? Y entonces eso pasa, ¿no? Entonces a eso nos referimos, cómo se va reconstruyendo la dinámica institucional, porque ahora el actual gobierno tiene un discurso de no a la corrupción, tiene un discurso de primero los pobres, tiene un discurso de hay que defender los derechos de los pueblos indígenas, hasta públicamente, o sea, que se ve está muy, ¿cómo se diría esto? O sea, tan quiere a los pueblos, entre comillas, indígenas, que hace una actividad para ofrecer perdón, ¿no?, del Estado hacia los pueblos y comunidades yaquis. Pero ya en la práctica, ya ahí en lo concreto, aquí en San José, ahí donde está la mía que presentan, ahí donde las comunidades están pidiendo que se castigue a la empresa por el derrame que ha tenido, ¿no?, etcétera, ahí ya quedó en el olvido todo lo que dijo. Entonces a eso me refiero con la nueva institucionalidad, es decir, no solo el discurso aquí arriba que puede sonar bonito, sino también en la lógica y en la dinámica ya de cómo se bajan a partir de las instituciones gubernamentales en los casos concretos que hay en las comunidades, ¿no? En ese sentido, bueno, Virginia Ávila Moreno nos tiene un comentario, dice: saludos, desgraciadamente las empresas mineras son todo un lastre para los habitantes y daños ambientales. En ese sentido, la resistencia, ¿cómo se plantea? Tenemos, bueno, acabamos de anunciar todo lo que se tiene, ¿no? Mineras contaminantes, superpoderosas, siempre en una filosofía de expansión que parece no detenerse. Tenemos intereses económicos internacionales que mueven a estas mineras superpoderosos, nada claros, dueños de un chingo de cosas que ni siquiera tenemos idea de qué son. Tenemos a un gobierno que, bueno, el presidente Obrador ya dijo que no va a dar más concesiones, pero que ya están que se hagan, pero sin embargo se siguen construyendo extensiones de las mineras. Las mineras construyen extensiones sin que nadie les diga nada. Tenemos autoridades encargadas de que eso no, encargadas en el papel de que eso no pase, haciéndose de la vista gorda o dándole la razón a los perpetradores con sus crímenes ecológicos, en este caso las mineras. Tenemos todo esto, tenemos un pueblo que resiste, tenemos a frentes de pueblos, de comunidades
que denuncian y que van directamente contra esto. En ese sentido, ¿cómo se plantea la resistencia ante esto? ¿Cómo se significa o se resignifica la palabra resistir ante pues todos estos elementos que están francamente coludidos para que las cosas y para que la explotación minera, o como lo decía por ejemplo Yanay Aguilar, ¿no? Que hoy ecología y conservacionismo de la ecología es sinónimo de defensa de derechos humanos en las comunidades. Hoy con el cambio climático, pues las comunidades pues van a ser también de las más afectadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, con toda esta cuestión, pues ahora sí que la lucha sigue, pero ¿cómo sigue? No, hay caminos, y hay caminos que las propias comunidades están haciendo, y no solo de ahora. Una es seguir manteniendo su sistema organizativo. Yo creo que no hay vuelta de hoja. En comunidades con cohesión social, con un sistema, con un modo de organizarse, es más difícil que entren ese tipo de proyectos, ¿no? Yo creo que ahí ese es un camino. La resistencia no solo es estar en la calle, ¿no?, gritando o bloqueando, sino también la resistencia es fortalecer sus sistemas internos, ¿no?, de organización, sus asambleas, etcétera. Y eso yo creo que hay un camino que ahí las comunidades están haciendo y están fortaleciendo. El otro camino, nos parece, es valorizar, reconocer y visibilizar las alternativas que las propias comunidades están haciendo. Esa es la otra forma, ¿no?, de resistir. Ante un modelo económico que dice el extractivismo es lo único que te va a generar recursos para tener mejor calidad de vida, te encuentras con mercados de trueques en varias comunidades, ¿no? O sea, donde el valor no es la mercancía, ¿no? No es el dinero. Ante eso te encuentras la siembra o la práctica agroecológica. Ante eso te encuentras la práctica de salud comunitaria. Eso que ahí está y que ha estado por mucho tiempo, ¿cómo valoramos y cómo lo visibilizamos como muestras, como formas alternativas a este modelo? O sea, no se necesita un proyecto minero para traer dinero o para generar, ¿no? Aunque no los digan, pues, o sea, se cansen de estarlo diciendo, porque además ni siquiera se queda el dinero, pues, o sea, de entrada ni siquiera genera un ingreso al municipio, a la comunidad, etc. Si no, eso es lo que está, es lo otro, ¿no? Los intercambios, los mercados, seguir sembrando, el tema de la salud, el tema de la educación, etcétera, etcétera. Y ahí hay un montón de prácticas que en nuestros pueblos de Oaxaca, y no solo de Oaxaca, sino del país, lo están resignificando, pero los han ocultado, ¿no?, los han marginado. O sea, este modelo no quiere que nos demos cuenta que allá hay estas prácticas económicas y productivas y sociales que desde su perspectiva y desde su nivel de impacto están generando otras condiciones de vida diferentes a las que esta genera o la que se pretenda generar, ¿no? Entonces ahí me parece que está lo que viene de las alternativas, ¿no?, lo que viene de las resistencias. O sea, hay que seguir descubriendo, de seguir caminando estos
estos caminos que los pueblos y comunidades nos van señalando y que hay que diversificarla, no solo en algún momento es necesario, como ya vimos con los compas del frente, es hacer actividades en la calle porque son necesarias, pero también hay otras que los pueblos ahí las tienen y que hay que revitalizarlas y hay que generar una nueva manera de verlos, este tipo de actividades, ¿no? Entonces me parece que por ahí está ahora la resistencia construyéndose. Y la otra que es importantísimo y que hemos estado viendo en los últimos tiempos es la participación de las y los jóvenes y de las mujeres en el proceso de la resistencia, porque te dan otra perspectiva y otra lógica, ¿no? Y dan otros elementos que son sumamente importantes. Entonces ahí hay que irle buscando las comunidades. Lo que hemos aprendido de las comunidades es que están siempre en este proceso de reflexión y de estar encontrando nuevas formas, nuevos caminos, y pues lo que queda es acompañar, ¿no? Porque no hay otra cosa que hacer para nosotros más que acompañar esos procesos que las comunidades están construyendo y están haciendo. Muy bien, vamos con unos comentarios acá también con Lalo. ¿Cómo ves, Lalo? ¿Cómo se ha comentado aquí? Muy ¿O algo interesante? Sí, La lucha sigue, ¿no? La lucha sigue y pues parece que es interminable, ¿no? Es decir, lo que tú decías hace rato de que le preguntabas a Marcos si... Bueno, así lo entendí yo, no lo dijiste así literalmente, ¿no? Que después de 30 años de lucha, si no hay como, yo entendí como cierta decepción, ¿no? Como cierto desánimo para seguir luchando, porque efectivamente pues las cosas no cambian, ¿no? O sea, pasan los años y incluso podríamos decir que hasta se empeora, ¿no? Es decir, cada vez hay más facilidades para que se despoje a los pueblos de su territorio. O sea, si ya los han despojado de tantas cosas, pues ya no, lo único que falta es quitarles el territorio. Y traigo a colación esto porque, siendo sensatos y honestos, yo creo que no va a haber justicia, pues, ¿no? O sea, no va a haber un momento en que se pueda vivir en paz y en tranquilidad, sin necesidad de estar resistiendo y luchando para gozar de las cosas elementales que los seres humanos necesitamos, que es un territorio. Pero por el otro lado, creo que dejar de luchar o dejar de resistir es incluso hasta, como dijo Salvador Allende un poco, es incluso hasta... está fuera de nuestra biología, pues, ¿no? Es decir, porque el día que pase eso, pues va a ser el acabose. Entonces pareciera que no vamos a obtener el triunfo total de encontrar en algún momento la verdadera adquisición de nuestros derechos. Pero esta resistencia sí nos permite seguir teniendo o gozando de ciertos derechos. Y el día que desaparezca, pues ese día va a ser terrible, ¿no? Entonces, por muy frustrante y por muy utópico que parezca luchar por algo que toca intereses Tan fuertes, ¿no? tan fuertes, dejarlo de hacer es pues como darse un tiro, ¿no? Es como decir, bueno, pues como alguien que ya tiene una enfermedad terminal y dice, pues mejor me voy a dejar morir, ¿no? O sea, pues ya tengo la enfermedad terminal, pues ya qué más da. Pero pues no, yo creo que hay que seguirle y hay que seguir luchando y resistiendo, ¿no? Digo, la verdad es que nosotros los ciudadanos comunes casi no lo hacemos, pero sí tendríamos que solidarizarnos más con la gente que está en la lucha, con las comunidades que están en esta, pues en esta difícil situación, ¿no? Porque de repente, ahora a ver si al rato se comenta un poco lo del litio, ¿no? Es decir, no sé exactamente dónde están estos bancos de litio, pero pareciera que el otro día platicaba con un amigo gringo que murió este año. Bueno, el otro día, pero no ayer. Ay, ¿qué es el amigo? No, murió este año a principios de año. Pero no platicaste con él cuando estaba vivo. Sí, cuando estaba vivo. Da Sí. miedo. Y me decía, esto del litio es una desgracia para ustedes,
es una desgracia porque pues va a haber intención de intervención, va a haber intención de apropiarse, va a haber... Y entonces yo digo, un día a lo mejor alguien en el norte se levanta con la noticia de que tiene litio abajo de su tierra, y esto lejos de ser una buena noticia en otros países que dirías, bueno, ya me volví petrolero tejano, ¿no? Aquí es al revés, aquí es casi alerta, mi tierra corre peligro, pues, ¿no? Mi vida corre peligro, entonces ya es, en vez de que esta riqueza, que digo, también pues, es una riqueza que surge a través de la tecnología, pues, ¿no? El litio tiene esta característica que la convierte en lo que llaman oro blanco, que también es otro debate eso, ¿no? Hasta dónde estamos llegando que el litio ahora es tan valioso, y que se vuelve en una mala noticia para un ciudadano común, para una en el caso de que vaya a haber comunidades afectadas. Es terrible, ¿no? O sea, todo lo que pasó en Bolivia es por el litio, y toda esta inestabilidad política que hubo y que supongo que sigue es por esta situación, por las ambiciones capitalistas de la extracción para hacer más dinero, para la acumulación. Ojalá ese dinero se repartiera entre la gente, pero no, se lo quedan 10 familias en el mundo. Entonces, pues sí, es terrible, pero por eso creo que se tiene que valorar más la lucha que se hace. Por eso la lucha sigue. Y por eso la lucha sigue, y no tiene que terminar, ¿no? Es decir, y no es... hay un dicho ahí que dice, no, pues los jóvenes que ya vienen, yo creo que es una cuestión de todos, ¿no? Porque se le echamos nada más a los jóvenes, los de todas las edades, creo que tenemos que estar en esa lucha. Digo, si no podemos ir físicamente a oponernos a ciertas intervenciones, ocupaciones que se hacen, yo creo que sí podemos visibilizarlo en nuestras redes sociales, en tener cierta consideración, reconocimiento a la gente que está en la lucha. Eso hace que los movimientos crezcan, y porque muchas veces hacemos lo contrario, y que es lo contrario, pues hacemos como que no vemos, ¿no? Es decir, no me vaya a mí a caer el problema. Entonces hay que empezar por ver lo que está pasando, por tratar de informarnos más, y con eso ya se gana un poco, y hay que seguir en esta situación. Muy bien, muy bien. Tenemos aquí la presencia de Cor William Harvard. Le vamos a preguntar algo a él. Porque bueno. ¿Qué onda, Cor? ¿Cómo estás? Muy bien, perdón por gracias. interrumpirla. Un placer estar en el programa aquí de Revueltas para toda la auditoría. Es que le decía Saludos a a Marco, todos. estamos hablando sobre el extractivismo. Me acordé que fui contigo a ver lo de Magdaleno Cotlán, ¿no? Que ya hubo dos derrames, o sea, después de ese hubo otro. ¿Tú cómo ves esta situación del extractivismo en todo lo que has investigado como periodista y como escritor? Pues mal, justamente en la situación de Magdaleno Cotlán es una situación de, pues, como seguramente han platicado, de impunidad total, ¿no? Porque han dicho desde el gobierno que pues fueron, investigaron y que no hubo ningún derrame en 2020. Es como, no, porque el derrame fue que en 2019, ¿no? Y 2018, ¿no? Más o menos lavándose las manos del asunto de ahí, ¿no? Y ahora este minero está intentando renovar su contrato por 10 años más, ¿no? Ensayando en eso, y creo que es muy probable que se lo vayan a dar, tal como de dónde está el asunto, ¿no? Entonces, como a nivel nacional, pues han parado las concesiones nuevas, pero las concesiones vigentes pues siguen activas, ¿no? Y ese es un problema porque pues ya ha habido muchas concesiones a lo largo y ancho del país, que es un poco el asunto con el litio. Creo que es muy bueno que pues se vaya a nacionalizar el litio, pero ¿no? Las concesiones existentes van a seguir, y la gran concesión en cuanto al litio es esto de Bacanora Litio, que es una empresa del Reino Unido, y se van a aliar con una empresa china, ¿no? Que es uno de los proveedores más grandes de Tesla, ¿no? De Elon Musk, ¿no? Elon Musk, el ídolo mundial millonario, ¿no? Entonces, que ya pues fomentó el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Entonces esto es un problema, ¿no? Además del hecho de que pues muchos de esos minerales pues están en territorios indígenas, y el asunto ahí es justamente ahora han propuesto una reforma constitucional en cuanto a derechos indígenas, ¿no? Que quieren reformar 15 artículos constitucionales, y espero que esto pase junto con
o muy poco después de la reforma del litio, porque para mí las dos cosas van juntas, ¿no? No se puede, pues, yo estoy totalmente a favor de la nacionalización de todos los minerales, pero no para pues seguir con este activismo desde otro ángulo, ¿no? Sino respetando los derechos de las comunidades, hasta lo posible democratizando la energía, descentralizando la energía, quitando las empresas privadas por medio que crearon un mercado paralelo para alimentar de energía a Walmart y Oxxo y FEMSA, eliminar todo eso porque eso fue un abuso enorme. Pero al mismo tiempo, ¿no? Aprovechar la reforma en curso y la nacionalización en curso del litio para democratizar todo el asunto energético en todo el país. Eso sería mi opinión. Muy bien, pues una gran opinión, una opinión muy completa, y ya una invitación abierta a Wilhelm Hagemann para venir a esta emisión en un futuro. Saludos. Muy próximo. Pues para ir concluyendo, Marco, las organizaciones, porque además hoy tenemos que tener en cuenta que el mismo presidente pone en duda las organizaciones, pone en duda si su declaración fue que no conoce a nadie en las organizaciones que pertenece, o sea, que sea, ¿cómo fue? Que luche por la sociedad civil, ¿no? O algo así, o sea, descalificándolas, como si todo fuera torcha campesina, como si todo fuera, claro, pues es lo que sabemos también, el asunto de los líderes haciéndose millonarios, como si todas las organizaciones entraran en eso, y también porque al descalificar a las organizaciones defensoras, pues descalifica su lucha, y a la vez se ensalza él como el dueño de esa lucha, es decir, porque también como cuando dice, bueno, es que los que se oponen, los que están en contra del gobierno y los que dicen que esto y lo otro son conservadores, entonces también nos preguntamos, o tal vez lo sean, tal vez quieran conservar su vida, ¿no? Tal vez quieran conservar su ecología, tal vez quieran conservar su territorio, tal vez sí sean conservadores. Entonces, en ese sentido, pues el gobierno federal haciendo juego, no haciendo juego, descalificando, ¿no? En el caso de Samir Gómez, cuando fue asesinado un día antes, Obrador dice algo así como, pues Samir Gómez venía a la hidroeléctrica en Morelos, un día antes o días antes, Obrador en la mañanera dice algo así como, bueno, esos que se oponen son también conservadores, lo asesinan, y cuando lo asesinan dicen, no, pues lo asesinaron para hacerme quedar mal. Entonces parece, lo que decía también esta chica, por ejemplo, esta chica veinteañera que te comenté hace un rato, que parece, o sea, como que en esta visión de redes sociales, parece que estamos ante troles todo el tiempo, ¿no? Troles el gobierno es un troll, las transnacionales son un troll, la minera es un troll, porque además las transnacionales que ya son nacionales, que tampoco sabemos hasta qué nivel de transnacional es. Entonces, ante este troleo constante, pues las organizaciones, cómo se significan, cómo se plantean, y además también ante el hecho pues de la misma financiamiento de las organizaciones, ¿no? Porque Obrador ha dicho no sé cuántas veces que lo que no le gusta a las organizaciones es que reciban dinero del extranjero, ¿no? Como si esto fuera sinónimo pues de que están sirviendo a los intereses desestabilizadoras de entes del extranjero, cuando pues los financiamientos del extranjero pues han venido desde hace décadas para las organizaciones sociales. Bueno, un comentario sobre todo esto como para ir concluyendo. Sí, como comentas, el gobierno de Andrés Manuel ha tenido una relación muy complicada con las organizaciones de todo tipo. Creo que se quedó con que solo lo que él hizo en el éxodo por la democracia, ¿no? En los 80s, ¿no? Esa sí era una organización buena, porque además marchó y bloqueó pozos petroleros, etcétera. Bueno, sin decir lo que pasó en el proceso electoral, digamos, ¿no? Lo que tuvo el plantón en Reforma, ¿no? En la Ciudad de México. Pero yo creo que al final el tema es que tiene un desconocimiento enorme de lo que es la vida del movimiento social en el país, ¿no? O sea, yo creo que se queda solo con lo que le sirvió a él
pero desconoce un resto de cosas más, o le informan mal, ¿no? Muchas de estas organizaciones que él critica son organizaciones que de una u otra manera apoyaron y fortalecieron su lucha por la democratización en este país, etcétera, etcétera, ¿no? De una o de otra manera, no de manera directa él apoyando, pero sí generando procesos de formación ciudadana, de campañas por los derechos políticos, etcétera, etcétera, que de una u otra manera contribuyen, ¿no? O contribuyeron a que más de 30 millones de personas fueran y votaran por él. Yo no entiendo un país sin movimiento social. O sea, finalmente el movimiento social en términos generales contribuye, ¿no?, a generar los cambios sociales e institucionales en cualquier país. Movimientos sin tierra en Brasil, o los sin techo, etcétera, o lo que pasa ahora últimamente en Chile, todas esas movilizaciones que hubo y que ahora van a tener una nueva constitución, bien, mal, pero van a tener una nueva constitución fuera del contexto de la dictadura, pues, o sea, va a haber cambio, ¿no? De alguna manera u otra va a haber exacto. cambio. Entonces ahí ya las luchas y las dinámicas de las organizaciones del propio Chile ya verán para dónde más, ojalá sea más hacia los derechos, ¿no?, esa constitución. Pero bueno, a eso me refiero, pues. Entonces, y con este gobierno, pues hay un desconocimiento a esa fuerza social que de una u otra manera también contribuyó a que él esté en el poder, y que es necesaria, ¿no? Es necesaria, ¿no? No hay que verla con enemigos. Hay que decirlo claramente que también venimos de una cultura de una práctica corporativa, ¿no?, de una cultura corporativa. Así nació, entre comillas, el Estado mexicano, ¿no?, y el PRI, después de que pasó del PNR al PRI, y con estos procesos después de la revolución, donde se crea la CTM, la CNC, y todo lo demás, donde se reafirma el Estado mexicano, ¿no?, este Estado mexicano nacido del proceso de la revolución, y que es el PRI, digamos, ¿no?, con estos tres brazos que tenía, ¿no? Sí, o sea, sí venimos también de ahí, eso hay que reconocerlo, pues, pero no todas las organizaciones, no todas las expresiones organizativas vienen de eso, no vienen de esa cultura, pues, o sea, incluso las rompen, ¿no? Las transgreden, crean otras nuevas formas y demás, y eso es sumamente necesario. Pero este gobierno criminaliza todas. Yo creo que hay que decirlas así, criminaliza. O sea, para él no hay los de A y los de B, todos somos Claudio González X, pues, ¿no? Todos somos, en el caso de organizaciones no gubernamentales, todos somos Claudio X González, que vivían del erario público, ¿no? Y que eran para atacarlo a él y para hacer sus campañas contra él. Pues no, o sea, yo sinceramente creo que más del 80% de organizaciones no son de esa ¿Calaña? Calaña, digamos, ¿no? Sino son organizaciones que han venido trabajando con comunidades, que han seguido defendiendo los derechos, que siguen haciendo cosas a favor de generar nuevas condiciones, de democratizar al país, etcétera, etcétera, ¿no? Y en vez de vernos como aliados, nos ubica como enemigos. Y eso está muy difícil, porque esa es una lucha luchar contra algo que creo que él mismo también en sus primeros años de lucha, y muchas organizaciones lo hicimos, era la personificación del poder en una sola persona, ¿no? El famoso Tlatuani,
etcétera, ¿no? Y entonces eso es lo que él parece estar encarnando ahora, ¿no? Las ayudas que pueden llegar a las comunidades, los proyectos sociales, etcétera, etcétera, no vienen más que de Andrés, ¿no? Entonces otra vez eso que le hemos llamado presidencialismo por mucho tiempo y Cosillo lo reflexionaba y lo analizaba muy bien, ¿no? Pues ahora parece que lo que tenemos ahí, ¿no? O sea, otra vez, o sea, un presidencialismo su generis por las propias características de Andrés, pero pues esa es la lucha otra vez contra este poder basado en una sola persona que quiere decidir todo, que tiene que dar luz verde a todo, sin tomar en cuenta o menospreciar o criminalizar las organizaciones sociales, comunitarias, de pueblos indígenas, de comunidades campesinas, etcétera, etcétera, ¿no? Que no están dentro de este proyecto de derecha y conservador, ¿no? Sino que históricamente ha estado en la lucha por la democratización de este país. Entonces, eso sí es peligroso, ¿no? Peligroso porque descarta y descalifica toda iniciativa de organización autónoma de la sociedad. Si te organizas, tiene que ser bajo su techo, ¿no? Bajo su sombrilla, ¿no? Y no hables mal de mí, pues no hables mal del gobierno, de la cuarta T y demás. Solo así puedo considerarte como aliado, digamos, ¿no? Pero también es una realidad que hay organizaciones de derecha, ¿no? No, sí. Hola, lo mira. Y que... No, eso sí, totalmente. O sea, porque creo que sí hay que... El error creo que es generalizar. Exacto. Porque por justos pagan pecadores. Sí, eso, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo malo de esta cuestión, pero por decir las organizaciones de Claudio X González, y yéndonos a otro ejemplo, dicen que Obama invirtió miles de millones de dólares en organizaciones civiles en el Líbano, en la primavera árabe, pues para tratar de desestabilizar. Y ahí yo creo que entra mucho el criterio del ciudadano y el trabajo de cada organización, ¿no? Porque sí es totalmente injusto que lo haga así parejo, y creo que lo hace con maña, pues, ¿no? O sea, porque sí quiere tomar ventaja de eso, y eso es injusto. Pero creo que el ciudadano tiene que tener los dos pulsos, o sea, no todos son iguales y cada caso se tiene que juzgar en su justa medida. Y yo creo que son más las organizaciones que son de piso y que son de trabajo y que andan en la lucha en cuanto a número. La cosa es que las organizaciones de derecha son 3, 4, 5, pero tienen unos alcances increíbles porque tienen la lana, ¿no? Es decir, tienen sus corporativos en la Ciudad de México y son corporativos, ¿no? Es decir, entonces yo creo que sí es un tema muy complejo, y el ciudadano creo que tiene que estar abusado, ni creer el discurso de López Obrador, ni tampoco creer el discurso que todas las organizaciones vienen a darnos algo bueno. Entonces, por eso reconocer a Educa, la compañera del consorcio que estuvo ayer, que aquí en Oaxaca han hecho cosas brillantísimas y de mucho reconocimiento, pero creo que cada caso en particular tiene su punto. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo con Lalo, ¿no? Coincidimos ahí, ¿no? O sea, la derecha y sus organizaciones han sabido colocarse porque tienen el recurso y tienen el acceso a los medios masivos de comunicación. O sea, el resto de organizaciones pues no las tenemos, ¿no? Pero pues, igual, o sea, podemos ser críticos de la cuarta T, pero también podemos empujar cosas, ¿no? O sea, si realmente queremos que la cuarta T que la cuarta T sea la cuarta T, lo que hay que trabajar es abajo en las comunidades y organizarlas, cosa que este gobierno no ha hecho. Porque tampoco le conviene, ¿no? Pues no. O sea, ¿qué gobierno que habla de
de ser el tlatoani del Pues pueblo, sí. le conviene que la gente se organice, ¿no? Exacto, ¿no? Pues sí, más bien es depender de él, ¿no? O sea, si realmente queremos que la cuarta T sea la cuarta T real, pues abajo, ¿no? Y ahí organizar a la gente, realizar las comunidades, etcétera, etcétera, pero pues gobierno mira de otra manera la cuarta transformación, ¿no? Finalmente, ¿tú qué crees que pasó en el gobierno de Gabino Cue? Porque todas las organizaciones que venían del 2006, que fueron reprimidas, llega el gobierno de Gabino Cue, el gobierno del cambio, no cambió nada. Y vino un robo al erario público de 30 mil millones de pesos, y vino el regreso del PRI, y vino el regreso de la familia real, ya sabemos cómo se llaman, y vino todo esto. Entonces, ¿qué fue también lo que no estuvo en las organizaciones en el momento que tuvieron específicamente, en 2010, cuando llega Gabino Cue? ¿Qué salió mal que nos conduce a este panorama en el que estamos actualmente? Bueno, eso es interesante, sí, ¿no? O sea, Gabino Cue llega con todo el empuje que fue el 2006. Muchas organizaciones incorporadas, no solo muchas organizaciones y personas incorporadas al proceso de Gabino, ¿no? Cuando fue candidato y demás, y trabajar ahí, ¿no? Para eso, y después fueron parte del gobierno de Gabino Cue. Y Gabino de alguna manera representaba el afán, el motivo, la esperanza que se construyó en el 2006, ¿no? Es decir, vamos a cambiarlo, pues. El cambio. O sea, al final vamos a cambiar, pues. Y eso concentraba de alguna manera la figura de Gabino Cue, y muchas organizaciones, gente y demás se volcó a eso, ¿no? Y se tradujo en el voto, ¿no? Pero yo creo que hay varias cosas. Yo creo que Gabino Cue llegó sin equipo. O sea, realmente no había un equipo, ¿no? con solidez. Lo que venían eran algunos resentidos del priismo y algunas 2-3 cosas ahí del movimiento social que no eran mucho, y que al final sí era la bronca, a mi parecer ahora, era la bronca al interior de diferentes grupos de la clase política oaxaqueña, ¿no? Entonces, los que se existieron lastimados de la clase política por Ulises o por el propio Murat, jalaron con Gabino, ¿no? Pero al final me parece que faltó la construcción desde el movimiento social, desde los movimientos de los pueblos, ¿no? Eso fue, me parece, un primer elemento. Otro segundo elemento es al final la dinámica y la lógica y las inercias del poder se comieron a Gabino Cue, ¿no? Al final se quedó solo y entonces tuvo que recurrir a esos grupos de poder que ya estaban, ¿no? Antiguos, ¿no? De la vieja lógica, y reforzarse ahí. Eso pasó con lo de Nochistlán, ¿no? Y eso pasó con... Eso es demasiado irónico, o sea, que el gobierno del cambio acabe en una masacre. Sí, está cabrón, ¿no? Sí, está cabrón, porque además cuando hace su acto de toma de protesta, dice, no se va a repetir algo como en el 2006. Sí. Este gobierno será, y termina igual, ¿no? Sí. Y entonces, y termina alejado de varios actores y de varios sectores que en algún momento fueron aliados de Gabino en un principio, ¿no? O sea, queda alejado del movimiento social, queda alejado del magisterio, queda bronqueado con organizaciones civiles, con organizaciones indígenas y demás. O sea, al final su prioridad, digamos así, o su estrategia fue acercarse
a los grupos de poder tradicionales y romper con estos otros grupos, ¿no? Y con otros sectores como estos. Entonces ahí me parece que hay también una cuestión, y además, digo, la alianza con estos sectores y actores llevaron a lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Todo el asunto administrativo, y sin posibilidad alguna de Gabino de tener otra opción política, ¿no? Ahorita totalmente desaparecido del escenario político, y de tener alguna posibilidad de incidencia ahora desde esa lógica o estrategia, ¿no? Muy bien, pues bueno, pues ya creo que hemos cubierto un gran espectro de temas, y sobre todo de un tema que tiene que es muy básico. Y bueno, lo que decía lo me puso nervioso, porque pues realmente yo no sabía qué onda con el litio. Ya lo busqué, dice: actualmente el litio tiene uso en la industria de aluminio, vidrio y cerámica, lubricantes, pilas, pero con posibilidad de ser un recurso energético. Todos estamos jodidos, básicamente. Sí, nuevamente, todo eso, o sea, con lo que estamos sí, emitiendo. lo llaman el nuevo petróleo. Exacto. Entonces, todos los aparatitos estos tecnológicos. lo que estamos usando está hecho con litio. Puta. No, pues ahora sí las pinches contradicciones de la vida están muy cabronas, están de apesta estas contradicciones. Pero bueno, Marco, un último comentario, un último mensaje, bueno, no sé, muy mamón, pero sí, algo que no se te haya preguntado que quieras agregar. No, yo creo que hay que seguir en esta perspectiva de la lucha, de la organización, de la resistencia, para seguir mejorando condiciones de vida, son necesarias. No puede haber mejora de vida si no hay exigencia de derechos, ¿no? Y esa exigencia de derechos, dependiendo del contexto que se viva, se pueden dar de diferentes maneras, ya sea con cambios legislativos, ya sea con movilizaciones, ya sea con otro tipo de actividad y de movilización ciudadana. Entonces eso sí me queda claro, ¿no? Nos queda claro que no hay mejora en la sociedad si no hay movilización en las calles, ¿no? En el sentido amplio, o sea, ahí se producen los cambios, ahí se transforman las sociedades, en la calle. Y en la calle es así amplia, ¿no? O sea, es el espacio público, pues, ¿no? Y entonces ahora, después de la pandemia, hay que recuperar. Sigue siendo el espacio público. Sigue siendo el espacio público, y hay que recuperar el espacio público porque nos quitaron, nos redujeron a otro lugar, a otro espacio, y ahora hay que recuperarlo, hay que recrearlo, y desde ahí hay que ir generando los cambios necesarios. No puede haber cambios en una sociedad si no hay movilización y exigencia de derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues animar y a seguir construyendo este tipo de espacios como revueltas, ¿no? Donde pues hay espacios para platicar y conversar sobre esos temas, y pues tener gente como tú, ¿no, Brito? Donde también abres varias iniciativas y espacios para la reflexión y demás, ¿no? Y el análisis y el debate, ¿no? Entonces son necesarios. Ahí se empiezan a construir también las resistencias y los cambios, ¿no? Entonces, pues larga vida aquí al Revueltas, y también para ti, Brito, y seguimos caminando y encontrándonos. Muy bien, pues gracias, Marco, y gracias a ustedes por vernos.